Hola, bienvenidos a su programa Labrando Industria, un magazine dedicado a mostrar cómo de un bien agrícola podemos conseguir un producto elaborado. En esta oportunidad visualizaremos la cadena productiva del tabaco. Las temáticas son la siembra de la hoja de tabaco, su producción manual e industrial, un breve recuento de la historia de este producto, la responsabilidad social de una multinacional tabacalera, estadísticas y recomendados. A continuación aprenderemos sobre la clasificación botánica de la planta Nicotiana tabaco. El tabaco pertenece a la especie botánica Nicotiana tabacum, apropiable a la familia de las Solanaceae, haciendo su dotación cromosómica de 24 pares. Se cree que esta especie es una anfidoploide, es decir, híbrido natural originado entre otras dos especies del mismo género, Nicotiana tometoformis y Nicotiana silvestris. El híbrido entre ambas especies sería estéril y para reproducirse habría sido necesario la duplicación de sus cromosomas. Esto pudo ocurrir de modo espontáneo en la naturaleza. El tabaco es una planta dicotiledónea y vivaz que rebrota al cortarse. Suele cultivarse como planta anual, aunque en los climas de origen puede durar varios años, pudiendo alcanzar el tallo hasta 2 metros de altura. A grandes rasgos, la tarea del productor primario de tabaco está relacionada desde la preparación de los suelos, los almácigos, el trasplante, la cosecha y la preclasificación en fardos. Ampliemos la información. La producción de tabaco en la finca se divide en varias etapas bien diferenciadas. Preparación del suelo. Las raíces de las plantas de tabaco son muy delicadas, por lo tanto la selección y preparación del suelo para este tipo de cultivo debe ser muy esmerada, ya que se deben crear las condiciones idóneas para que se produzcan mejores ambientes microbiológicos, lograr una buena movilización de los elementos nutritivos y la perfecta acumulación y conservación de la humedad del suelo. Como se requieren suelos sueltos, se deben plantar en terrenos con pendientes pronunciadas para evitar el arrastre de tierras o semillas. El diminuto tamaño de la semilla de la planta del tabaco, 1 gramo de semilla contiene entre 10 y 12.000 semillas. Por lo tanto, la imposibilidad de encerrar las mismas implica que deba plantarse antes en semilleros. A los 10 o 12 días de nacidos en el semillero se inicia la aplicación de insecticidas y de fungicidas. Los plantines luego de 35 días son replantados con una distancia de 50 centímetros mata a mata para finalmente obtener la planta de tabaco propiamente dicha. Desarrollo de la planta. Una vez plantada, se trabaja regularmente mediante azada, control de las plagas, sobre todo para eliminar sus yemas terminales y axilares, como para estimular el crecimiento de las hojas, lo que provoca la aparición de hijos o yemas que serán separados también. A este proceso se le denomina desbotone del tabaco. Esta fase puede durar de unos 45 a 50 días, periodo necesario para alcanzar la completa madurez de la planta y poder recolectarla. Recolección. 50 días después de la siembra comienza la cosecha de las hojas. Trabajo muy duro, pues hay que recogerlas una a una y a mano y como máximo 2 o 3 a la vez.
Finalizando este proceso, las hojas son secadas, curadas o estufadas al aire, de acuerdo a la variedad de que se trate. Curación o secado. Una de las primeras actuaciones que deben realizar es el ensarte. Las ensartadoras con grandes agujas unen por partes las hojas y las colocan en largos palos de madera de unos 4 o 5 metros de largo, llamados cujes. El tabaco se cura o se seca al aire durante unos 50 días. Este proceso largo y natural se supervisa de forma constante, asegurando temperatura y humedad controlada. Las hojas ensartadas se sitúan cerca del suelo y cuando se van secando se suben a la parte superior de la casa del tabaco. Primero las hojas se marchitan y van adquiriendo un color amarillo oscuro y luego, gracias al proceso de oxidación y pérdida de la clorofila, toman el color dorado rojizo, que indica que están listas para la primera fermentación del tabaco. Una vez finalizado el proceso de curado, se amarran las hojas y se entrega el producto en fardo a los acopiadores. Santiago Sequeda, cultivador de tabaco, nos explica cómo es el método de recolección de las hojas y cuántas se extraen por etapas. Ahora vamos a cogerle la hoja para picarla así. Vea. Luego se lleva se empaca así. Esto con herramienta no se puede, por lo que es muy sencillo, entonces se cae al piso. Entonces esto no se puede dejar caer al piso porque la que rompa una hoja esta ya es otra variedad. Entonces entre más sanita se saque es mejor. Es el 100% mejor que al romperla. De una mata se pueden sacar un promedio de 30 hojas buenas por cosecha. Se coge de un promedio de 5 o 6 hojas, 7 hojas, 8 hojas, es lo máximo que le puede coger a una mata. La primera etapa se le quitan 3, 4 hojas. La segunda etapa se le arrancan 5 o 6 hojas. La tercera se le arrancan 7, 8 hojas. Y la cuarta se le arrancan otra vez 7, 8 hojas y la quinta, que es la del cogollero, se le quita de 5, 4 hojas, 3 hojas. Depende, ya uno va a ir dejando la mata como uno vaya viendo. Los invito a que hagamos un recuento por la breve historia del tabaco. El tabaco es un producto originario de América utilizado por los nativos de todo el continente muchos siglos antes de la llegada de los conquistadores. En América del Sur era considerada una medicina milagrosa y un complemento dietético, además de ser un elemento indispensable en las ceremonias religiosas y militares. Se encontraba presente en todos los ciclos de la vida, en la estructura económica y social, en las funciones políticas del Estado o de la comunidad, en la guerra, en las ceremonias religiosas, en el pensamiento mitológico, en la magia, etc. Aunque el empleo del tabaco por parte de los nativos americanos en general estaba respaldado por un significado místico. Su consumo se propagó a España y al resto del mundo como fuente de placeres. El segundo eslabón de la cadena productiva del tabaco contiene todos los productos elaborados con dichas hojas, como el tabaco rubio y el tabaco negro, los cigarros y los puros. A continuación aprenderemos cómo se elabora el tabaco hecho a mano y el tabaco industrial. Inicialmente las hojas de tabaco que componen la parte interna del cigarro, también conocidas como tripa larga,
tienen que ser separadas unas de las otras y almacenadas en mazos donde se presionan para que se peguen bien unas con otras. Luego se humedecen para sacarle la avena. Un proceso similar se efectúa con la hoja de capote que junto a la tripa compone la base del cigarro. Una vez que las venas se separan de las hojas de la tripa, se ponen a secar para eliminar el exceso de humedad adquirido durante este proceso. Las personas que tienen la delicada tarea de enrollar la capa alrededor del empuño poseen las manos expertas que requieren de gran experiencia para estirar la hoja correctamente con cierto número de vueltas. Esto en forma de espiral y de un toque final muy especial que es la formación de la cabeza del cigarro. El proceso de colocar la capa manualmente comienza con la preparación del empuño a mano. Primero, el maestro del tabaco prepara la mezcla con los tabacos de diferentes orígenes y calidades. Durante este proceso debe medir el peso y diámetro correcto para cada anillo. Luego la tripa es enrollada en el capote para formar el empuño, el cual se corta al largo deseado con una chaveta. Para darle la forma al cigarrillo se utiliza un molde de madera donde el empuño se presiona durante un periodo de tiempo apropiado. Finalmente, este se le entregará a la persona que le enrolla la capa. El proceso de envoltura comienza abriendo la mitad de una hoja de capa en la mesa y preparándola para ser cortada. El maestro utilizará una chaveta para cortar la hoja con la forma y medida o viola correcta para el cigarrillo que va a ser enrollado. La capa debe estar estirada desde el principio del proceso hasta el final, enrollándola en el empuño en forma de espiral. Una vez terminado este proceso, la cabeza debe ser preparada. Esta operación requiere de un complejo movimiento y corte ayudado por pequeñas gotas de resina vegetal. El tabaco es nocivo para la salud. La fabricación de cigarrillos es un proceso rápido y altamente automatizado. Las máquinas producen entre 8.000 y 20.000 cigarrillos por minuto. Se desarrollan bobinas de papel para cigarrillos de hasta 6.000 metros de longitud en las que se coloca el tabaco. El papel se cierra sobre el tabaco y se crea un cigarrillo largo conocido como cilindro. Las máquinas cortan ese cilindro en gran tamaño en partes mucho más pequeñas, insertan los filtros y finalmente realizan cortes más pequeños para producir cigarrillos con filtros individuales. La calidad de la fabricación de cada uno de los cigarrillos se comprueba en 3 etapas distintas. Después los cigarrillos se clasifican en grupos de paquetes de distintos tamaños, se envuelven en papel de plata para conservar su aroma, se empaquetan y se colocan en cajas para el transporte. Aunque la fabricación de cigarrillos es un proceso altamente automatizado, nunca pierde el elemento humano. La supervisión del proceso de producción es vital, la inspección de la hoja, la mezcla y el control de calidad del producto final son aspectos que no se deben dejar únicamente a las máquinas. Conozcamos el manejo de la responsabilidad social de una multinacional tabacalera. Guillermo de la Torre, director de Asuntos Corporativos, nos cuenta. Philip Morris y en Colombia Coltabaco tienen un programa de responsabilidad social que va enfocado fundamentalmente a las áreas de educación, de proyectos sociales con las comunidades, proyectos con el cultivo de tabaco, proyectos medioambientales y proyectos de violencia intrafamiliar. Fundamentalmente en Colombia estamos trabajando muy de cerca con los cultivadores de tabaco en algunas áreas del país, fundamentalmente en las áreas de Bolívar, Sucre y los Santanderes. Tenemos puntualmente un proyecto de expansión de tabaco
que lo que busca es sembrar 11.000 hectáreas adicionales de tabaco en zonas en las que habitualmente pues, había mucha violencia y presencia de grupos al margen de la ley, y de lo que se trata con esto es no solamente de revivir la tradición del cultivo del tabaco generando una cantidad de empleos, sino además pues, contribuir con la paz del país. Este proyecto calculamos que en los próximos 5 años va a generar unos 27.000 nuevos empleos. Nosotros lo que le recomendamos siempre a las empresas es tener un control de calidad muy bueno, estar alineado con las expectativas que tiene la sociedad frente a una industria como es la industria del cigarrillo. Nosotros en Philip Morris siempre hemos dicho que el cigarrillo es un producto que es adictivo, que produce enfermedades graves, y por lo tanto es importante que solamente sea consumido por personas que sean mayores de edad y que estén debidamente informadas. ¿Sabes cuáles son los procesos que le dan valor agregado al tabaco popular luego de que está armado? Diferenciémoslos. El tabaco popular llega listo a la fábrica, donde es recibido para realizarle los siguientes procesos. Se traslada en las canastas y se almacena en un cuarto oscuro y cerrado para efectuarle una fumigación que dura 72 horas. De dicha cámara se ubican los tabacos en un estante y durante un reposo de 2 meses, posteriormente se cajean, es decir, se colocan los tabacos en una tabla para prensarlos. Del cajeador pasan a manos del anillador, etapa en la cual se adhiere una cintilla con el nombre que lleva el tabaco, y el proceso siguiente es el amarrador. Por último está el proceso del englacinado, donde se colocan las etiquetas respectivas al calor con un papel especial. Se apilan en miles y se empacan en cajas para exportarlos. Después del anterior proceso que acabamos de ver, se traen los cigarros y se empacan en sus respectivas cajitas según la clase de vitola. Por ejemplo, el torpedo se empaca en cajas de 20 puros, el número 5 en caja de 25, el Churchill en caja de 25, el robusto en cajas de 20. Todas estas clases de cigarros están hechas a la medida para cada gusto del fumador. El tabaco es nocivo para la salud. Sin embargo, el hábito de fumar es considerable en el mundo. Se cree que para el 2025 se superen los 1.600 millones de fumadores. El hábito de fumar cigarrillos se extendió por el mundo a escala masiva. Hoy, 1 de cada 3 adultos fuma, lo que equivale a 1.100 millones de personas. De ellas, alrededor del 80% viven en los países de origen medio y bajo, en parte debido al crecimiento de la población adulta y en parte por el crecimiento del consumo. Se prevé que la cantidad de fumadores alcance a los 1.600 millones en el año 2025. Hemos llegado al final de esta emisión. Recuerden que si tienen alguna inquietud o sugerencia, o si quieren participar en nuestro programa, pueden escribirnos al correo tvagro@globalmedia